Lectura del profeta Isaías. Aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el espíritu del Señor, espíritu de prudencia y sabiduría, espíritu de consejo y valentía, espíritu de ciencia y temor del Señor. Le inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias, ni sentenciará solo de oídas. Juzgará a los pobres con justicia, con rectitud a los desamparados. Herirá al violento con la vara de su boca, y al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será cinturón de sus lomos, y la lealtad cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se tumbará con el cabrito. El novillo y el león pasarán juntos. Un muchacho pequeño los pastoreará. La vaca pastará con el oso. Sus crías se tumbarán juntas. El león comerá paja con el buey. El niño jugará en la ura del áspid. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque está lleno el país de ciencia del Señor, como las aguas colman el mar. Aquel día, la raíz de Jesé se erguirá como enseña de los pueblos. La buscarán los gentiles, y será gloriosa su morada. Verbum Domini. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Porque él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Que él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Behold, our Lord shall come. Miren, el Señor llega con poder e iluminará los ojos de sus siervos. Alleluia, 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 alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a tibi, Domine.
Jesus rejoiced. En aquel tiempo, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Yes, Father. Sí, Padre, Such has porque been así te ha parecido bien. all things have Todo me lo ha entregado mi Padre, by my Father. y nadie No one conoce quién es el Hijo, no one who knows who the Son, no one knows sino el Padre, de quien es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. turning to the disciples. Volviéndose a los discípulos y les dijo: Blessed are the eyes, Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, for I say to you, porque les digo many prophets que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que oyen, pero no lo oyeron. Verbum Domini. Laus tibi Christe. We are all called to know Todos estamos llamados a conocer, amar y servir al Señor. this is why God created us. Por eso Dios nos creó, para conocerle, amarle y servirle. And in coming to know the Lord, Y al llegar a conocer al Señor, know the one who llegamos a conocer a aquel que nos ama, aquel que es amor, que es todo amor, que es todo verdad. and God in his Y love, Dios, en su amor, his very self. nos entrega su persona misma, nos da su Espíritu Santo, We can live de forma que podamos vivir como fuimos creados para vivir, vivir como Jesucristo. how to live. He shows us how Jesús nos enseña cómo vivir, cómo amar. and God gives this Y Dios life to us, this nos da esta vida divina y este amor divino Spirit. a través del Espíritu Santo. Comes into El us, Espíritu Santo entra en nosotros, especialmente en los sacramentos de bautismo y confirmación. it's there where we receive. Es ahí donde recibimos los dones del Espíritu Santo. There's so much that God Sin embargo, hay tanto que Dios nos da so much that God has for us. y hay tanto que Dios tiene para que nosotros hagamos. Pero para poder hacer la obra de Dios y servirle, tenemos que ser humildes, tenemos que ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo y las formas en que Él obra en nuestras vidas. Today we see, Jesus, Hoy vemos que Jesús se maravilla ante la gran obra the 72, had just performed que los 72 acaban de realizar por Dios. Recuerden, Luke chapter 10. es el capítulo 10 de San Lucas, el comienzo. En el comienzo del capítulo 10 de San Lucas, Jesús les da instrucciones a 72 discípulos, les dice qué hacer, dónde ir, cómo hacerlo, y lo cumplen. And because they're following these, Y como siguen estas instrucciones, God is able to work Dios es capaz de obrar cosas tan grandes en ellos. Fueron dóciles en recibir esta información del Señor, en recibir su enseñanza. La reciben con corazones sencillos y humildes, conscientes que Dios todo lo puede, and then si creemos en Él. Y como resultado de esto, Jesucristo, antes de estos versículos, dice, because of the service these 72 had just did. elogia el servicio de estos 72. Y Jesús ahora se regocija en el Padre a causa de su labor. Y esto es glorioso, es maravilloso. And God asks of us the same. Y Dios nos pide lo mismo. Why aren't we? Pero nosotros, ¿por qué Maybe our work, our service for the Lord is not. ¿Por qué nuestra obra, nuestro servicio por el Señor no Well, sometimes es tan eficaz? A veces quiere decir que we're not always listening. no siempre escuchamos la voz del Espíritu Santo, When instruction is passed down to o que us, cuando nos dan instrucciones, criticamos, no cooperamos con esas instrucciones, con las reglas. in the service of God, the Lord Y el servicio de Dios, el Señor puts people in charge, puts pone gente a cargo, this authority.
nos da autoridad, nos da autoridades. Él es el que proporciona esto. Y así sea en cualquier nivel, al nivel de papa o de clero, incluso en la vida parroquial, diferentes grupos y organizaciones que realizan tantas buenas obras de caridad, Dios pone a alguien a cargo. La persona está a cargo, hace el trabajo, es la persona responsable de organizar y planear todo. Tal vez sean nombrados, pero ellos tal vez le dan instrucciones a los voluntarios, a los trabajadores, a los empleados, pero a veces, como trabajadores o empleados, como voluntarios, uno puede cuestionar, uno puede criticar lo que aquellas personas encargadas tengan para decir. Y cuando empezamos a hacer cosas así, tenemos que tener cuidado. Por supuesto, puede que nosotros sepamos cosas mejores, puede que sepamos una mejor forma de hacer el trabajo, quizá tengamos mejores formas de hacerlo. No hay nada equivocado que alguien venga y diga, bueno, ¿sabes? ¿Alguna vez has considerado hacer las cosas de esta forma o tal vez de esta otra forma? Pero hacerlo con suavidad, con bondad, con reverencia, como nos enseñan las Escrituras. Pero sí, si constantemente estamos cuestionando las cosas, luego cuando hacemos eso, nos cerramos a la inspiración del Espíritu Santo, porque entonces permitimos que la soberbia tome control. Súbitamente la humildad, la caridad desaparecen. Y es casi como si hubiera una lucha dentro de nosotros, una competencia, una rebelión dentro de nosotros. ¿Cómo puede una persona ser útil para Dios de esta forma? Digamos que nos acerquemos al líder y le digamos, quizás lo podemos hacer de esta forma, y nos diga, no. Bueno, ya nos dijo que no. Sería diferente si nos dijera que hagamos algo inmoral, que pequemos. Entonces sería un tema de conciencia en que nosotros tenemos que negarnos y alejarnos, pero lo más probable es que eso no vaya a ocurrir. Así que lo aceptamos, se lo entregamos a Dios, y luego uno va con la corriente, y luego Dios puede utilizarnos de muchas formas diferentes porque no hay violencia, no hay lucha dentro de nosotros. Dios nos da los dones del Espíritu Santo. Primero que nada, porque esta es la vida divina, esta es la vida de Jesús, es su amor, es su carácter. Escuchamos esto en esta gran lectura de Isaías el día de hoy. Y los dones del Espíritu Santo están ahí para nosotros. El Señor nos los da para que nuestra virtud pueda aumentar, para que la virtud pueda perfeccionarse en nosotros. Y cuando nosotros que somos virtuosos, hay armonía en la vida del pueblo de virtud. Y esa es la vida de Jesús. Es llena de armonía y paz. Nada lo perturba. Es ahí donde podemos orar y creer en Dios y esforzarnos en lograr la virtud. Esforzarnos en alcanzar estos dones del Espíritu Santo. Porque como escuchamos hoy, en esta lectura de Isaías, las cosas se encuentran en su orden natural cuando pensamos en Jesús, quien camina y fluye en estos dones del Espíritu. Como dice, el lobo, el cordero y la pantera se tumbará con el cabrito, el novillo y el león pasarán juntos. La vaca pastará con el oso. Todas estas cosas que realmente no tienen sentido. Si un lobo se encuentra con un cordero, obviamente lo va a comer, pero en la creación el lobo no fue creado con ese propósito, sino fue el pecado lo que creó esta falta de armonía. Pero Jesús logra la armonía nuevamente, especialmente dentro de nosotros. Eso es lo que la virtud logra dentro de nosotros. Así pues, hermanos, al final miramos y oramos a Dios, volvemos la mirada a Él, buscando inspiración, buscando edificación, y para realmente madurar en el servicio de Dios y en humildad y sencillez, siempre tenemos que colocarnos a los pies de Jesucristo. En esta lectura, en el contexto
de las cosas, Jesús, por supuesto, está diciendo estas grandes palabras, esas palabras de inspiración a los 72. Pero luego Él ha de decirnos acerca de la parábola del buen samaritano, la importancia de la caridad. Pero luego, después, ese capítulo cierra con María y Marta sentadas a los pies de Jesús. ¿Recuerdan esos versículos? Esto es lo necesario. Esto es lo que nos ayuda a permanecer en el Espíritu Santo, estar a los pies de Jesucristo. Porque como ya mencioné anteriormente, Dios nos llama a conocer, amar y servirle. ¿Cómo llegamos a conocer a Dios? Mediante la oración. Por supuesto, también a través de leer las Escrituras, el Catecismo, las enseñanzas de la Iglesia, los padres de la Iglesia. Así es como llegamos a conocer a Dios, conocerlo en nuestras oraciones. Y cuando llegamos a conocerlo, al entregarnos a Él libremente, entonces no podemos evitar amarlo, porque al llegar a conocerlo, conocemos a aquel que es todo amor y todo verdad, aquel que nos creó, que nos formó, quien nos ama incondicionalmente. Así pues, la respuesta es amor, a cambio. Y a partir de ese amor viene también el amor al prójimo. Vemos pues la importancia, si realmente queremos esforzarnos en servir al Señor, tenemos que ser humildes, dóciles a la inspiración del Espíritu Santo. Pero eso lo hacemos de la mejor forma cuando estamos con Dios. Y luego, Jesús dice esto en otra ocasión, en Mateo capítulo 11. Está agradeciendo y dando gracias al Padre por haberle revelado estas cosas a los humildes de corazón. Pero al final del capítulo 11, justo abajo dice, vengan y descansen en mí. Esto es lo que es necesario. Estar con el Señor y descansar con Él, en Él. Así que, hermanos, en ese tiempo de Adviento podemos estar muy ocupados, la gente se va de compras, prepara fiestas, celebraciones, puede ser un tiempo muy lleno de estrés. Se ha supuesto ser el tiempo más alegre, pero uno lo vuelve triste. ¿Por qué? Porque no pasamos tiempo con Dios. La Iglesia nos da el tiempo de Adviento para poder estar con el Señor, para poder estar vigilantes ahora y preparados para su venida. Y esto lo hacemos de la mejor forma al dar tiempo al Señor. Sí, todas esas cosas son importantes, no estoy diciendo que no las hagan. Sí, maravilloso. Pero Dios viene primero. Dios nos ama y Él quiere que disfrutemos su amor. Así que hagamos eso ahora. Démosle tiempo al Señor en ese tiempo de Adviento. Cuando estén haciendo compras navideñas, paren por la iglesia o la capilla de adoración. Hagan esto un par de veces por semana. Den una oración de agradecimiento después de la misa. Todo esto es maravilloso, hacerlo en Adviento, cosas que nos ayudan a permanecer vigilantes. Y eso empieza, por supuesto, al pasar tiempo con Dios, al pasar tiempo con aquel que nos ama y al conocerle, llamarle. Que Dios los bendiga a todos.